Nintendo nació en 1889 como una empresa de cartas tradicionales japonesas llamada Hanafuda. Su fundador fue Fusajiro Yamauchi y por décadas fue una empresa de entretenimiento tradicional. Pero todo cambió en los años 70 y 80. Nintendo comenzó a explorar el mundo de los juguetes electrónicos y luego de las consolas. En 1981, Donkey Kong presentó al mundo a Jumpman, que luego sería conocido como Mario. En 1983 lanzaron la Famicom en Japón, que en América se conocería como Nintendo Entertainment System. Fue un éxito absoluto, salvó la industria del videojuego tras el colapso de Atari en 1983. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una historia para contar. Super Mario Bros. Se convertía en un fenómeno. Luego vendrían The Legend of Zelda, Metroid y muchas franquicias legendarias. Nintendo era el rey y todos querían hacer negocios con ellos. A finales de los 80, Nintendo estaba buscando evolucionar. La Super Nintendo ya estaba en desarrollo y querían añadir un lector CD para competir con la tecnología emergente. Así apareció Sony, una empresa japonesa experta en audio y video y tecnología, pero sin experiencia en videojuegos. Ken Kutaragi, ingeniero de Sony, era un apasionado de los videojuegos y convenció a su jefe de trabajar con Nintendo. En 1988 firmaron un acuerdo para desarrollar un complemento para la PlayStation. Este sería un periférico que permitiría a la Super Nintendo leer juegos en CD. Pero algo andaba mal. Nintendo empezó a sospechar que Sony tendría demasiado control sobre el formato. Mientras tanto, Sony ya trabajaba en su propia consola secreta, basada en ese lector de CD. Y entonces ocurrió el momento que lo cambiaría todo. En 1991, Sony sube al escenario y anuncia con orgullo su acuerdo con Nintendo, el PlayStation. Pero el día siguiente, Nintendo los traiciona públicamente. En el mismo evento, anuncia un nuevo acuerdo con Philips, dejando a Sony humillada frente a todo el mundo tecnológico. Fue una jugada brutal. Ken Kutaragi estaba furioso, pero en lugar de rendirse, tomó una decisión que cambiaría la historia. Vamos a hacer nuestra propia consola y vamos a aplastar a Nintendo. Así nació la Sony PlayStation. Kutaragi lideró un equipo que diseñó una consola basada en discos compactos. Tenían gráficos 3D impresionantes y eran mucho más accesibles para los desarrolladores que las consolas de cartuchos. Mientras tanto, Nintendo lanzó la Nintendo 64 en 1996, pero seguía usando cartuchos, lo que ahuyentó a muchas compañías. PlayStation debutó en 1994 en Japón y en 1995 en América. Vendió más de 100,000 unidades el primer día en Estados Unidos. Sony había llegado y lo había hecho a lo grande. A finales de los 90, la batalla estaba servida. Nintendo 64 con Mario 64 y Zelda, entre otros. PlayStation con Final Fantasy VII o Resident, entre otros. Pero PlayStation ganó la guerra, vendió más de 100 millones de unidades, mientras la Nintendo 64 apenas llegó a los 32 millones. Nintendo había perdido su reinado y cuando llegó el año 2000, PlayStation lanzó la PlayStation 2. Fue un fenómeno. Lectura de DVD, retrocompatibilidad y miles de juegos. Se convirtió en la consola más vendida de la historia con más de 155 millones de unidades. Y por otro lado,
Nintendo apostó por GameCube, que aunque tenía juegos excelentes, no pudo competir con el monstruo que Sony había creado. En el 2006 lanzaron la Wii, una consola pensada no solo para competir gráficamente, sino para innovar, con controles de movimiento y un enfoque familiar. Nintendo vendió más de 100 millones de Wiis, superando a la PlayStation 3 y a Xbox 360 en varias regiones. Por otro lado, Sony vivía sus propios dramas. La PlayStation 3 tuvo un lanzamiento difícil, alto precio, errores técnicos, pero se recuperó gracias a juegos como la batalla seguía viva y cada generación traía nuevos momentos épicos. En el 2017, Nintendo vuelve a sorprender al mundo con la Nintendo Switch, una consola híbrida, portátil, de sobremesa. Fue un éxito total. Por el lado de la compañía, Sony lanzaba la PlayStation 4 2013 y luego la PlayStation 5 2020. Manteniendo su dominio en el juego AAA y gráficos realistas. La Switch, sin ser técnicamente superior, logró vender más de 130 millones de unidades, acercándose peligrosamente al trono de la PlayStation 2. Hoy Nintendo y PlayStation representan dos filosofías distintas. Sony apuesta por el realismo, las historias cinematográficas y el poder gráfico. Nintendo apuesta por la jugabilidad, la innovación y la nostalgia. Algunos datos que quizás no sabías. La música de inicio de PlayStation original fue compuesta para causar misterio y emoción. Un inicio casi siniestro. El primer diseño de PlayStation tenía puertos para cartuchos. Nintendo ayudó a salvar a Sony en los 80, comprando chips de sonido que casi nadie quería. En el 2016, Sony finalmente superó a Nintendo con la marca más rentable de videojuegos por ingresos, aunque Nintendo siempre ha sido más rentable por juego. Lo que comenzó como una traición terminó en una rivalidad legendaria. Sony y Nintendo, creando dos caminos distintos para llegar al corazón de millones de jugadores. Mientras uno apostó por la potencia y el espectáculo, el otro apostó por la magia y la diversión pura. Pero al final todos ganamos, porque gracias a esa enemistad, los videojuegos nunca dejaron de evolucionar. Y todo por un contrato roto y un perro fiel llamado Kutaragi. Esta fue la historia de Nintendo versus PlayStation, la guerra que nació de una traición y que cambió el mundo para siempre. ¿Te ha interesado esta historia? No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. También déjenos sus comentarios sobre qué otros temas le gustaría saber. Esto es Una Historia para Contar.